como introducción en el Salmo 119 y versículo número 18, lo que dice la Escritura para que podamos comprender el tema de hoy. El tema de hoy es cómo estudiar la Biblia. Cómo estudiar la Biblia. Entonces, este versículo, el Salmo 119, es el salmo más largo de todos. Y este salmo hace referencia en su mayoría a lo que es la palabra del Señor. Ahí es donde está escrito aquel verso que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces este verso 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. O sea, aquí está hablando, hermanos, no de estos ojos, porque estos ya están abiertos, sino que aquí está hablando, hermano, de los ojos del entendimiento, los cuales dice la palabra que son alumbrados por el Señor para que podamos comprender la palabra. Entonces, es importante que nosotros comprendamos que podemos leer la Biblia con los ojos cerrados. Podríamos estar estudiando la palabra con los ojos cerrados. Eso quiere decir sin comprenderla, sin entender lo que estamos leyendo, como un simple acto de lectura. Pero lo que nosotros queremos es llegar a ese punto donde podamos captar todo lo que el Señor tiene para nosotros. Así que, basándonos en eso, en la clase de ahora vamos a ver tres partes importantes que debemos tomar en cuenta a la hora de estudiar la Biblia. La primera es el comprender qué dice la porción que estemos estudiando. Eso para mí sería como lo literal, es como lo que dice la letra, lo que está encima, lo superficial, lo que yo alcanzo a leer de lo que está ahí. Número dos, ¿qué quiere decir la porción que estudiamos? Ahí entonces ya no nos quedamos en lo superficial, sino que ahí buscamos lo que está debajo de la letra, debajo de lo simplemente lo que está a la vista. Y tercer punto, ¿qué dice para mí esa porción? O sea, quiere decir que vamos a desglosar en tres partes la forma de estudiar la palabra. Número uno, entendiendo qué dice la porción. Número dos, qué quiere decir la porción. Y número tres, que podríamos decirlo así, cómo aplico esa porción a mi vida. Porque lo importante de las Escrituras no solamente es comprender qué dice, sino cómo lo aplico a mi diario vivir, qué aplicación tiene en lo que yo estoy viviendo en un momento determinado. Así es de que vamos a empezar con la primera parte. ¿Qué dice este pasaje? Y para eso, aquí en este manual estamos usando una porción que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo número del 1 al 8. Así que búsquelo ahí en su Biblia, Mateo, capítulo número 17 y versículo del 1 al 8. Y trate la manera de leer conmigo de la forma más comprensiva que pueda, aplicando toda su atención a la lectura para poder sacar ahorita el primer punto, que es ¿qué dice esta porción? Entonces dice la palabra: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Amén. Basándonos en lo que estamos tratando en este momento, en lo que estamos viendo, si nosotros nos vamos a lo literal, primero tenemos que ver qué dice esta porción literalmente, es decir, comprender algunas cosas que las vamos a desmenuzar de la siguiente manera. Lo primero es observar quiénes aparecen en este pasaje, quiénes son los que están ahí actuando. Por ejemplo, ahí se habla de Jesús, de Pedro, de Jacobo, de Juan, de Moisés, de Elías, que son personajes que aparecen ahí en la escena. Entonces habla Jesús, Pedro, Jacobo, Juan, Moisés y Elías. Entonces lo primero que tenemos que ver, quiénes aparecen. ¿Por qué quiénes? Porque de ahí yo puedo sacar un montón de material. ¿Quiénes son? ¿Qué significan sus nombres? ¿Qué significan esos personajes? ¿Por qué fueron llamados por el Señor? ¿Por qué Jesús llama solo a 3 de los 12? Entonces, todo eso para mí es importante sacarlo. Lo segundo, para saber qué dice literalmente esta porción, es observar qué ocurre en ese pasaje, qué está sucediendo, qué está pasando en esa porción, qué describe, qué narra. Entonces ahí podemos ver nosotros, si nos vamos a lo literal, podemos ver que hay varias cosas. La primera es que Jesús tomó a 3 de sus discípulos, que lo llevó a un monte alto y estando ahí se transfiguró. También podemos observar que ahí aparecieron Moisés y Elías, que estaban hablando con el Señor. Luego también vemos que Pedro dice: hagámonos 3 enramadas. Vemos que una nube los cubrió y se escuchó una voz, la voz del Padre, que dijo que este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dice que los discípulos tuvieron temor. Y luego dice que Jesús los tocó. Entonces, todo eso narra o describe los acontecimientos literales. Usted tiene que estar viendo y primero sacar todo lo literal, porque de lo literal usted puede después desglosar aquello que tenga algún significado adicional, pero primero tiene que saber literalmente qué es lo que está diciendo esta porción. Número 3, observar el lugar donde son realizados estos hechos, porque lugares tienen significados. Por ejemplo, acá esta porción, muchos de los estudiosos sostienen que esta porción, este pasaje se lleva a cabo en el monte Hermón, y ese nombre tiene el significado de ser un monte sagrado. Entonces ahora usted puede comprender que el lugar donde el Señor se transfiguró era un lugar sagrado. Entonces tiene un significado para usted el saber dónde ocurren las cosas. Por ejemplo, imagínense cuando usted estudia y se da cuenta que el Señor manda a Elías a que fuera donde la viuda a Sarepta de Sidón, y usted se da cuenta que Jezabel era de ahí, de ese lugar. Ahí era, de ese lugar era Jezabel. Entonces, qué tremendo que el Señor manda a Elías a resguardarse al lugar que era donde Jezabel la que lo perseguía. Entonces, impresionante cómo el Señor puede hacer las cosas, ¿verdad? Él no tiene problemas con cómo resguardarnos. Número 4, observar también en qué momento o cuándo ocurrieron las cosas. Por ejemplo, hay momentos, donde la Biblia narra en los evangelios que algunos acontecimientos se llevaron a cabo mientras se celebraba alguna fiesta. Por ejemplo, dice, y se estaba celebrando la fiesta de la Pascua.
Entonces para usted también eso tiene un entendimiento, porque usted sabe lo que la Pascua representa o significa. Entonces al ponerle atención a todo eso, usted puede ir extrayendo un montón de cosas que enriquecen la enseñanza, que enriquecen el conocimiento. Número 5, que quizás es una de las cosas más profundas aquí, es ¿por qué ocurrieron estos hechos? ¿Qué significado tienen? Porque todo lo que el Señor hizo, lo hizo con un propósito. Dios no trabaja ni al azar ni por casualidad, ni tampoco improvisa. Dios es un Dios que planifica, y que su palabra dice que todo lo planificó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, esa razón, el por qué ocurre algo, usted tiene que buscar ahí en la porción que está estudiando palabras como, por ejemplo, ¿para qué? Por ejemplo, hay porciones donde dice: y esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal. Entonces había una razón, tenía una razón del por qué se estaba llevando a cabo. O tiene que buscar el por qué, el motivo del por qué. Si hablamos de esta porción, yo podría decirle que había un propósito, y ese propósito era revelarle a esos 3 discípulos la gloria del Hijo. Porque ¿qué fue lo que el Padre reveló ahí? Porque fue una revelación del Padre. El Padre reveló que Jesús era su Hijo amado, en quien tenía complacencia, y que a Él lo tenían que oír. Pero cuando resplandecen, fíjense, cuando resplandece el Señor, le estaba mostrando la gloria del Hijo, le estaba mostrando que fueran testigos presenciales de la gloria de Cristo. Pero también le estaba mostrando a Elías y a Moisés. Imagínense qué impresionante eso, porque para ellos, póngase a pensar usted, para ellos como pueblo judío, el peso que tenía Elías como profeta, y que apareciera ahí a la par de Jesús, y Moisés también a la par de Jesús. ¿Y quién había sido Moisés? Por eso es de que Elías representando a los profetas y Moisés representando a los apóstoles. Y también, hermano, los dos que usted mira: Elías, uno que fue levantado sin ver muerte, y Moisés, uno que su cuerpo no fue encontrado, porque dice la Biblia que pelearon por su cuerpo, pero que no fue encontrado. Entonces, qué tremendo, porque ahora hay otro, para mí hay otro significado. ¿Sabe cuál es? Que en el antiguo pacto Moisés fue descalificado de entrar a la tierra prometida, porque la Biblia dice que el Señor lo llevó al monte para que viera y observara la tierra prometida, pero no pudo entrar. ¿Por qué no pudo entrar? Porque había desobedecido al Señor cuando el Señor le dijo que le hablara a la roca, y él la golpeó. Entonces en el antiguo pacto no entra, pero ahora lo veo en el nuevo pacto, lo veo ahí adentro. Entonces es una enseñanza tremenda, porque lo que el antiguo pacto no podía lograr, lo logró el nuevo pacto. Por eso es que dice la Biblia que el antiguo pacto se volvió ineficaz, y que no podía perfeccionarnos porque se hacía con la sangre de machos cabríos, pero que ahora por un solo sacrificio ya fuimos perfeccionados en Cristo Jesús. Entonces todo eso me habla al ver el por qué está sucediendo todo esto. Otra cosa, tengo que observar, tengo que poner atención en cuál fue el efecto o el resultado que produjeron estos acontecimientos. Es decir, cuáles fueron los resultados de esto que pasó. ¿Qué ocasionó el que Cristo resplandeciera en ese lugar? ¿Qué ocasionó que Elías y Moisés aparecieran ahí? ¿Qué efecto tuvo? Entonces usted se da cuenta, hermano, que ahí un solo hecho puede tener diferentes manifestaciones o lograr diferentes resultados en la vida de los que estuvieron ahí presentes. Los discípulos contemplaron la gloria de Cristo, ellos 3 escucharon la voz del Padre. Imagínense, hermano, qué tremendo debe haber sido para estos hombres escuchar al Padre decir: este es mi Hijo amado.
y ver lo que estaba aconteciendo. Imagínense que dice la Biblia que sus ropas se volvieron más blancas que la ropa, que cualquier ropa recién lavada. O sea, un brillo, hermano, que no se podía alcanzar de ninguna manera. Y ellos lo estaban viendo, y viendo a Elías y viendo a Moisés. Hermano, ¿qué impacto puede tener eso en la vida de alguien? ¿De qué manera eso puede cambiar la vida de una persona? Y por último, siempre recordar que usted debe apuntar o tomar nota de todas las cosas que usted va sacando de la porción que ha estudiado. Por ejemplo, hermano, si nosotros nos vamos regresamos a esta porción, usted cuando esté estudiando, usted empieza, ¿quiénes están? Empieza y lo anota. No confíe en su memoria, porque a su memoria se le pueden escapar muchas cosas que después va a decir, no dije tal cosa, se me olvidó decir tal otra. ¿Por qué? Porque no se auxilió. Y entonces usted tiene que auxiliarse escribiendo, anotando todas las cosas que usted crea interesantes o importantes. Mire, yo he podido comprobar una cosa: muchas veces la clave de un mensaje está en ese pequeño detalle que a veces consideramos que es el menos importante, pero ahí está donde usted tiene que martillar, porque ahí es donde está lo que el Señor quiere ministrar. Entonces usted no puede dejar nada así al olvido. Tiene que ser siempre, hermano, acucioso. Si usted usa laptops, tablets para tomar sus notas, hermano, apunte todo. Si usa libreta, apunte todo, no se le olvide. A mí me ha pasado, le cuento por ejemplo, que antes, en un inicio me pasaba que de repente yo quizá ya estaba bien dormido y de repente me despertaba el Señor hablándome y me ponía algo, un tema, un versículo, una frase o algo. Y entonces yo decía, ya lo voy a anotar, y me volvía a dormir. Y después luchaba por recordarme y no podía recordarlo. Y era como que el Señor me decía, es que tenés que anotar en el momento. Entonces aprendí en esa temporada a tener una libreta y un lapicero en mi mesa de noche siempre. Porque si el Señor me hablaba y me despertaba de madrugada, o yo estaba viendo una prédica en la televisión, yo tenía que tener algo en que anotar para que no se me escapara. Porque la mente, hermano, no puede retenerlo todo. Es mentira. Usted puede retenerlo ahorita, pero ¿cuánto tiempo le va a durar? De repente cuando quiera acordarse le va a costar. Entonces auxíliese. Estamos. La segunda parte, que ella buscar debajo de la letra, porque todo lo que acabamos de ver ahí está, lo ve todo el mundo, está encima. Pero ahora vamos a la otra parte, la parte de qué quiere decir. Ya leí, ya entendí lo que dice, pero ahora quiero entender qué quiere decir. Y para esto ya no necesito solo la comprensión, ahora necesito el auxilio del Espíritu Santo. Porque Él fue el que inspiró la palabra. Él fue el que inspiró a los que la escribieron. Entonces Él es el único que conoce claramente cuál es la intención de cada palabra escrita. Por lo tanto, yo necesito primeramente el auxilio del Espíritu Santo para poder comprender lo que quiere decir esa porción. Entonces, para eso, número uno, depender del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser dependientes del Espíritu Santo. Él nos guía a toda verdad. Él nos enseña y nos recuerda las palabras de Cristo. Él, hermano, es nuestro maestro. Él es el que nos va a aclarar la visión. Número dos, que es un poco redundante, tenemos que estar bien claros con el paso número uno. Es decir, haber leído bien y tener bien claro lo que dice la porción. Y solo ahí, solo teniendo bien claro eso, entonces ya empiezo a desmenuzar. Me gusta mucho lo que dice el punto número 3. Dice buscar la definición de palabras no conocidas. Y yo le voy a dar un consejo que a mí me ha servido mucho. No se quede con las definiciones que usted conoce.
Porque a veces hay definiciones que nosotros suponemos que están bien y no lo están. O hay definiciones en las cuales nos quedamos cortos. Por ejemplo aquí habla de una transformación que viene del griego, de la palabra griega que es metamorfo, que significa cambiar de forma o mudarse a otra forma. Esa palabra se emplea también en Romanos capítulo 12 y verso 2, y habla del cambio total y radical que debe sufrir todo cristiano. La metamorfosis. Entonces, habla de un proceso que todo cristiano debe llevar a cabo por medio del Señor. Entonces, ¿cuántas palabras hay en la porción que yo no estoy relacionado con ella? Por ejemplo, si usted va otra vez a Mateo capítulo 17, si me acompaña, por favor. Acompáñeme ahí. Mateo capítulo 17, y póngame la parte donde dice que el Señor se transfiguró. 17 por ahí, verso 2. Dice, y se transfiguró delante de ellos. Entonces viene usted y asume lo que significa transfigurarse. Pero lo recomendable sería que usted fuera a buscar el significado correcto de esa palabra. Y para eso hay varias herramientas que en algún momento vamos a ir tocando. Pero por ejemplo, si yo me voy a buscar esa palabra transfigurar en el original, me doy cuenta que la palabra original del griego es metamorfo. Entonces esa transfiguración es una transformación. ¿Se da cuenta qué tremendo? Entonces, ¿qué fue lo que Cristo hizo? Se transformó, sufrió un cambio, una metamorfosis. Por eso es que muchas veces, hermano, huimos de predicar o enseñar ciertas porciones porque no las entendemos. Pero lo correcto sería tratar de comprenderlas, buscar cuántas palabras hay en esa porción que yo no entiendo, cuántos conceptos. Por ejemplo, hermanos, si estudiamos la Biblia y queremos enseñarla, nos vamos a encontrar con un montón de conceptos que vamos a tener que aprender, como por ejemplo redención. ¿Qué significa la palabra redimidos o redención? ¿Qué significa, hermano, la palabra expiación? Tenemos que saberla porque, hermano, la vamos a encontrar un montón de veces. ¿Qué significa la palabra holocausto? Por eso, tremendo cuando usted conoce el significado, porque se da cuenta, por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham, y le dice a Abraham, quiero que me ofrezcas a tu hijo, al único, al que amas, a Isaac, pero le dice, quiero que me lo ofrezcas en holocausto. Eso cambia todo el panorama, porque no le pide que se lo ofrezca como ofrenda, sino como holocausto. Porque cuando yo entiendo lo que es el holocausto es una ofrenda totalmente quemada. Entonces lo que yo llego a entender es que no solo había que matarlo, sino que lo tenía que matar y después lo tenía que quemar, reducirlo a cenizas. Era perder, porque imagínese usted, una cosa era que Abraham lo matara a su hijo y viera el cuerpo ahí y tuviera la esperanza de que el Señor se lo pudiera revivir, a reducirlo a cenizas. Por eso dice la Escritura que él tenía la esperanza que de las cenizas, era una fe mayor. Por eso hoy comprende usted por qué era el padre de la fe, porque tuvo la fe para confiar que de las cenizas se lo podían devolver. Imagínense qué tremendo. Entonces, una palabrita cambia todo. Por eso usted tiene que ahí anotar qué palabras hay en ese lugar, en esa porción que yo no estoy totalmente relacionado y que necesito sacarle todo
el significado a esas palabras. Acuérdese que los traductores de la Biblia usaron las palabras que en su tiempo consideraron más convenientes para nuestro entendimiento, pero muchas de ellas son palabras que nosotros no usamos cotidianamente, son palabras que no usamos en nuestro léxico cotidiano. Entonces es un léxico espiritual en muchas partes. Entonces usted tiene que estar relacionado con todo eso. Número 4, esto ya lo habíamos visto en otra porción, en otro estudio. También es necesario leer, si es que lo hay, esa misma porción en otras porciones de la Biblia. Por ejemplo, esta misma porción está también relatada en el Evangelio de Lucas, capítulo 9 y verso 28 en adelante. Solamente que en el libro de Lucas se aclara que los discípulos se encontraban cargados de sueño. Eso no lo dice Mateo. Lucas dice que se estaban durmiendo, estaban cargados de sueño. Pero además de eso, dice que Moisés y Elías hablaban con Jesús con respecto a su partida de este mundo. O sea, estaban hablando acerca de lo que Jesús iba a atravesar, la muerte y la resurrección. Eso no lo dice Mateo, sino que lo dice Lucas. Por eso yo me tengo que también auxiliar con las porciones que se conocen como paralelas. ¿Por qué? Porque ahí es donde está, hermano, muchas veces lo que yo necesito para poder ampliar el mensaje. Además de eso, también puedo buscar ese mismo pasaje en otra traducción. Tal vez alguna palabra que yo no comprenda ahí, en otra traducción esté más comprensible. En otra traducción de las Escrituras podría ser, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, la Palabra de Dios para Todos, la Biblia de las Américas. Son más o menos las que usted puede ir usando como para ampliar un poco el contexto y el conocimiento. Pero además de eso, para comprender más esa porción, usted puede consultar otras ayudas. Por ejemplo, usted puede buscar mapas de la época para saber dónde estaba ubicada esa región, diccionarios bíblicos, como para poder saber, hermano, y comprender los significados de esas palabras, significado de los nombres, significado del lugar, significado, hermano, de la tradición o costumbre que había en ese tiempo que tenemos que comprender. Y todo eso pueden ser ayudas. Yo le mencioné la vez pasada que yo uso mucho el diccionario Strong. Entonces el diccionario Strong lo que hace es que me da la palabra como tal, me da el significado en el idioma que fue escrita. Por ejemplo, si es hebreo, me dice cómo es la palabra en hebreo y todos sus significados. En el griego, y me dice todos sus significados, lo cual me ayuda mucho para poder ampliar siempre lo que quiero trasladar o estudiar. Y luego apuntar todos los resultados de este estudio mediante usted vaya avanzando. Entonces hoy tiene dos cosas. Ya usted ya vio qué dice el pasaje y qué quiere decir el pasaje. Ya usted escudriñó, ya escarbó. Lo primero lo leyó superficial, pero después se puso a escarbar, encontró más cosas, vio que hay significados tremendos ahí que cambian todas las cosas. Y usted pudo ver ahí, hermano, se va a ir dando cuenta de que usted se va a ir enriqueciendo en el conocimiento. Todo lo que estamos viendo aquí es conocimiento y revelación. En pocas palabras, cosas que usted no sabía, las va a aprender, y cosas que a lo mejor ya sabía, se le van a revelar, porque no es lo mismo el conocimiento que la revelación.
Entonces se le van a ir abriendo los ojos, se le va a ir iluminando los ojos, va a ir viendo con más claridad un montón de cosas, va a ir enriqueciendo lo que ya sabía, va a ir comprendiendo algunas cosas y va a decir, ahora entiendo por qué tal cosa, ¿verdad? Lo que quizá antes no podía comprender, lo va a ir comprendiendo en ese momento. Pero entonces, después de tener ya esas dos partes, viene la más importante. ¿Cuál es la más importante? ¿Qué dice para mí este pasaje? Ahí viene lo más lindo. Porque fíjese, hermano, que yo le he enseñado a usted muchas veces que para que una palabra, un mensaje, una porción bendiga, ministre o impacte al pueblo, primero esa palabra tuvo que haber impactado al predicador. Porque el mensaje, hermano, es como la medicina que usted recomienda. Y si usted la recomienda es porque le ha funcionado. Entonces fíjese que, por ejemplo, yo nunca predico un mensaje que no me haya impactado. Nunca predico una porción de la palabra que primero a mí no me haya removido los cimientos. Por ejemplo, hermano, cuando yo estoy estudiando y le estoy diciendo, Señor, ¿qué es lo que tengo que compartir? Yo tengo que recibir esa palabra que llega a mi ser, hermano, y me toca. Y entonces yo digo, esto es. Tengo que ver ahí, hermano, algo que primero obre en mi vida. Entonces, qué tremendo que yo puedo ver aquí una cosa. Cuando yo tengo claro lo que dice y tengo claro lo que quiere decir, ahora tengo que preguntarme, la siguiente pregunta es, ¿qué dice esta porción para mí? ¿En qué me está hablando Dios a mí? Por ejemplo, ya leímos que la transfiguración, que Jesús se transformó, ya entendimos lo que eso significa, que estuvo Moisés, que estuvo Elías, ya vimos que los discípulos también estaban cargados de sueño. Todo eso ya lo vimos, pero ¿y eso en qué a mí me edifica o en qué a mí me habla? Porque si la Biblia no tiene una aplicación para mi vida, entonces se convierte en un libro histórico. Y un libro histórico no cambia a nadie, la información no transforma a nadie. Lo que transforma la vida de las personas es la revelación de su palabra, el rema de su palabra. Entonces nosotros no nos han puesto a ser historiadores ni tampoco predicadores de la historia. Para eso están los arqueólogos, para eso hay un montón de gente que habla de historia. A nosotros no nos han puesto a eso, sino que a nosotros nos han puesto a predicar el rema de Dios. Y el rema de Dios es la palabra aplicada. Es decir, es la palabra que yo puedo vivir. Ese es el rema. La palabra que yo puedo hacer mía. Ese es el rema. La palabra que yo puedo aplicar a mi vida. Entonces la pregunta es, de todo esto que enriqueció mi conocimiento, que iluminó mis ojos, ¿cómo lo aplico? ¿Qué dice esta porción para mí? Esto significa que la mayor cantidad de veces que yo estudie la palabra, tengo que sufrir cambios. Porque la palabra es un espejo donde yo me voy a ver primeramente para darme cuenta, hermano, de todo lo que yo no estoy haciendo bien. Porque la palabra eso es. Acuérdese, mire, volvamos al modelo que el Señor dio. El modelo que el Señor dio fue el tabernáculo de reunión. Ese fue el modelo que el Señor le entrega a Moisés y se lo da, hermano, con medidas, colores, tamaños, diseños, todo. Entonces, lo primero que tenía que verse era que para entrar al tabernáculo de reunión había que entrar con una ofrenda, con el animalito cargado, porque el sacerdote estaba ahí para revisar que nadie entrara con manos vacías. Entonces, pero eso ya se cumplió, porque la ofrenda que abrió la puerta se llama Cristo Jesús, ya fue ofrecida. Entonces luego estaba el altar de bronce, donde se sacrificaba, pero luego estaba la fuente de bronce.
Y esa fuente de bronce era tremenda porque no solo servía para lavarse las manos de la sangre del sacrificio, sino que también servía para verse, porque ahí se veía el sacerdote, porque el fondo de esa fuente de bronce estaba lleno de espejos, era como un espejo. Entonces el sacerdote se veía toda su suciedad, se veía que estaba sucio y se lavaba. Entonces, ¿qué es la palabra? Un espejo. ¿Dónde aprendo que yo estoy haciendo algo mal? No por lo que me dice fulano o sutana, sino por lo que me dice la palabra. Porque mi mayor, hermano, mi plomada es la palabra. Lo que a mí me denota si yo soy una columna torcida o una columna recta es la plomada de su palabra. Por eso a usted y a mí, hermano, lo que diga su vecino no tiene mucho que importarle. Lo que dice la palabra es. Porque mire, por eso es que la Biblia dice que ninguno de nosotros debe tener un mayor concepto de sí mismo del que realmente es. Y eso solo me lo puede decir la palabra. Por ejemplo, hablando de hombres y mujeres, hombres y mujeres, usted puede sentirse como varón, se puede sentir un varón, vea, derecho. En pocas palabras, usted puede decirle: no, mamita, si vos conmigo te llevaste el premio mayor. Usted lo puede decir a su esposa, ¿va? Pero cuando usted se va a la Biblia y lee lo que la Biblia dice, lo que es un hombre de verdad, se da cuenta que no pasa. Entonces no era cierto lo que usted decía. Y entonces igual usted, hermano, usted puede decir: no, hombre, si mi esposo está en la gloria conmigo, si yo, ay, mujer mejor que yo. Sí, pero cuando usted se va a las escrituras y encuentra que dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y mira la descripción, usted se da cuenta que tampoco pasó. Entonces ya no se alabe, porque sale ponchada. ¿Me voy a entender? Entonces su estándar, ¿qué es? La palabra. Entonces el estándar del varón, ¿cuál es? Ese hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Entonces tengo que descubrir que es un hombre de verdad, pues. Y la mujer, ¿cuál es su estándar? Yo me quiero parecer a mi mamá. No, no se parezca a su mamá, parezcase a la mujer que está descrita en las escrituras, porque ahí está el espejo. Entonces cuando yo le estudio y empiezo a darme cuenta de todo. Le voy a poner un ejemplo tan sencillito, tan sencillito. Usted estudiando, ¿verdad?, esta porción de Mateo 17, y luego se va a Lucas 9, ¿verdad?, y se da cuenta que los varones, los discípulos que el Señor llamó para estar en ese momento tan crucial, estaban cargados de sueño. Y solo ahí, una enseñanza para usted: padre, y yo soy de los que me duermo cuando predican. Entonces ya le habló, ¿sí o no? Ya se dio cuenta. Ay, Padre Santo, no, Señor, entonces tengo que luchar con esto. Porque lo más seguro que no es cansancio. Lo más seguro que no es cansancio, no es sueño, porque si usted estuviera haciendo otra cosa no se estuviera durmiendo, sino que es un propósito del enemigo para que usted no vea algo. ¿Qué es lo que el enemigo no quería que ellos vieran? Y todo lo que se hubieran perdido. Entonces, otra cosa que puedo entender yo aquí, cuando yo empiezo a entender que la Biblia me muestra todo lo que debo corregir en mi vida, entonces ya no estoy pensando en fulano, sutano y mengano. Como cuando uno lee la Biblia: esto está bueno para no sé quién, dice uno, regalando el mensaje, va. No, esto está bueno para mí, esto es lo que yo necesito, ve. Aquí está mi punto. Por eso los que predicamos, mire, los que enseñamos y predicamos la palabra, nunca debemos predicar pensando en alguien. Nunca predique pensando en alguien, porque eso, el día que usted haga eso, habrá fallado a un principio. Si quería decirle algo a alguien, lo hubiera llamado. Mire, papito lindo, yo tengo algo que decirle. Pero si usted va a predicar, predique para todos. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque imagine que yo estoy leyendo, le voy a poner un ejemplo. Yo estoy leyendo esta porción y digo: los que se duermen, y yo tengo dos en la mira. Entonces vengo yo
y habemos 200 aquí y hago un mensaje para tirarle a 2. Es como que yo predique, hermano, el domingo y está todo el mundo aquí, empiezo a predicarle de los que no vienen al culto. ¿Y cómo le voy a predicar a los que no vienen si los que están aquí son los que vienen? Entonces, si le quería hablar a los que no vienen, no era el momento ni el lugar. Entonces yo tengo que saber a quién le estoy predicando. Y tengo que saber, hermano, que en primer lugar la porción me tiene que edificar a mí. Amén. Entonces, ¿cuál es la importancia de aplicar la Biblia a nuestra vida? Es porque el propósito principal de la Biblia no es conocerla, sino vivirla. Por eso el Señor no quiere solo que conozcamos la Biblia. La Biblia la conoce un montón de gente, pero no la vive. ¿Cuánta gente conoce la Biblia de Génesis, Apocalipsis, de pasta a pasta, pero no la vive? Entonces, el propósito de esta palabra, aplicar la Biblia, es que ella traiga cambios a mi vida. Hermano, dice la Biblia, al que más se le da, más se le demandará. Entonces, a los que enseñamos la palabra y a los que conocemos la palabra, más se nos demanda, porque debemos ser los que más ejemplo demos. Porque puede que haya mucha gente en el pueblo, hermano, que hace cosas por ignorancia. Y no es que eso, porque sea por ignorancia, se les va a perdonar así nomás. No. Pero, hermano, no es lo mismo que alguien lo haga por ignorancia a que alguien lo haga sabiendo. Entonces, usted y yo, que hoy nos estamos convirtiendo en obreros, cada palabra que estudiemos nos va a afectar para bien, nos va a cambiar, nos va a transformar. Porque ese es el propósito, de que yo aplique la palabra. Por eso es que la Escritura dice que ella es útil. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Significa que tiene una utilidad en mi vida. Entonces, si usted solo la estudia para predicarla, no le sirve. Porque predicarla sería de aquí para allá. Aplicarla sería de aquí para acá, que es lo que funciona. O sea, lo que funciona es que la palabra me afecte primero a mí, y después de haber pasado por mí, haber sido digerida por mí, haberse convertido en parte de mí, la pueda yo trasladar. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas madres aquí o cuántos cocinan aquí? Levánteme la mano. Eso. A ver si usted está de acuerdo conmigo con lo que les voy a decir. Todos los que cocinamos sabemos que es prohibido servir algo que no hemos probado. Porque ¿cómo le sirvo yo a usted un plato que no probé? No sé cómo está de sal, no sé si está bien cocinado. Entonces el que cocina prueba, está probando, y entonces cuando está probando dice, y todavía hay una cosa que me gusta mucho en cocina que dice, rectifica los sabores. Eso significa que probó. Entonces yo no puedo predicar lo que no he probado. ¿Cómo le sirvo a usted algo que yo no he probado y que yo no sé si funciona? Por eso el problema de muchos es querer predicar astralidades que no entienden. Entonces yo digo, a veces queremos, se lo voy a trasladar a un lenguaje humano. A veces queremos descubrir o explorar la luna y todavía no hemos terminado de conocer la tierra. Entonces, igual en el Señor, pastor, yo quisiera que usted nos enseñara de aquellas astralidades, ¿verdad? Está bueno, hermano, algún día, pero ¿de qué me sirve conocer todo eso si lo básico no lo he podido aplicar? Si todavía no he podido cambiar muchas cosas en mi vida, entonces no tiene sentido. Ahora, ¿cómo aplicar la Biblia a nuestra vida? Lo primero, ya vimos los primeros dos pasos, observar lo que dice y lo que quiere decir. Ahora, al llegar a este tercer paso, que es la aplicación,
tengo que averiguar lo siguiente: si el pasaje tiene aplicación directamente a nosotros para este tiempo. Porque usted tiene que comprender que, por ejemplo, hay cosas que fueron escritas para el antiguo pacto. Entonces, si fue escrito para el antiguo pacto y fue escrito en ese tiempo que ya no estamos, por ejemplo, nosotros ya no somos parte del sacerdocio de arónico, ya no estamos bajo el sacerdocio de Aarón, porque la Biblia dice que ahora nosotros estamos, o el sacerdocio que está habilitado es el sacerdocio de Cristo, y él dice que es conforme al orden de Melquisedec. Y la Biblia dice: y cambiado el sacerdocio, se cambia la ley. Entonces yo ya no puedo aplicar aquella ley sacerdotal, o sea, Levíticos, que es la ley del levirato o la ley para los sacerdotes del antiguo pacto, ya no la puedo aplicar para este tiempo, porque ya no estamos en ese orden. Entonces literalmente ya no la puedo aplicar. Entonces lo que yo tengo que saber es si de esa porción que estoy leyendo hay cosas que puedo aplicar literalmente, o hay cosas que puedo aplicar los principios. Por ejemplo, yo puedo extraer, le voy a poner un ejemplo. Dice la Biblia para el antiguo pacto: no usarás ropa de hilos mezclados, no cosecharás tus campos con cosechas mezcladas. En pocas palabras, en el antiguo pacto usted no podía, en el mismo lote que usted tenía, no podía sembrar dos cosas, no las podía mezclar, porque el Señor aborrecía en ese momento, no en ese momento, sino que la enseñanza que estaba dando es que Él aborrece las mezclas. Entonces usted literalmente eso ya no tiene por qué aplicarlo, en el sentido de que ya no va a andar revisando la ropa a ver si es algodón y no sé qué, ¿verdad? Porque no, ya no es el significado literal. Pero ahora en el nuevo pacto, ahora usted escucha una palabra, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¡Pum! Entonces lo que me está diciendo es esto: la enseñanza, el principio que yo sembré allá al decirles que no quería mezclas, es este. No es que al Señor le importen los hilos ni los campos, ese era un principio para que yo lo pueda extraer, que al Señor no le gusta que su pueblo se mezcle. Mire qué tremendo. Entonces usted ahí no va a aplicar lo literal, sino que va a sacar el principio. Por eso es que usted del antiguo pacto puede extraer muchas cosas buenas: principios, promesas, bendiciones. Todo eso lo puede extraer para usted. Muchas veces la aplicación no puede ser directa, pero el principio sigue estando vivo, el objetivo sigue siendo el mismo. Porque acuérdese que la ley que nosotros conocemos como la ley, que lastimosamente, hermanos, nos enseñaron que la ley eran 10 mandamientos, ¿verdad? Pero la ley son 653 ordenanzas. La Biblia habla de leyes hasta, hermano, hay leyes sanitarias, un montón de cosas que habla ahí. Pero hablemos de la ley de los 10 mandamientos. ¿Cuál es el propósito de la ley? La ley no tenía el propósito de decir un montón de veces no y no y no y no y no. La ley tiene el propósito de preservarnos. Es preservación. Es que lo que le está diciendo es: mira, es que si no matas, sos preservado. Es que si no robas, sos preservado. Todo era a favor y para bendecir al hombre. Entonces el principio sigue siendo el mismo. Número 2, hacerme ciertas preguntas.
Una de ellas podría ser: ¿qué aprendo o qué he aprendido con respecto a este pasaje en mi relación con Dios? Por ejemplo, volvamos al pasaje de Mateo. Aquí habla que Jesucristo tomó en cuenta siempre a estos mismos tres discípulos: Pedro, Jacobo y Juan. Eso me muestra, eso me enseña que hay rangos. Mire, aquí le voy a botar un concepto a usted: que Dios no tiene preferido, dice la gente. Vea, sí los tiene, perdóneme, pero los tiene. Es que, ¿y por qué iba a hacer algo el Señor como esto, como transfigurarse, y solo llama a tres: Pedro, Jacobo y Juan? Y estos tres los andaba llamando para casos bien especiales. ¿Y por qué a los demás no? ¿Qué preferencia tenía? Es que mire, aquí va a entender una cosa: hay preferencias ganadas. No se sienta mal. Usted no es, mire, uno de los grandes errores que tiene el pueblo de Dios es no comprender esto. Hay preferencias ganadas. Es que mire, usted tiene, a ver si me logro dar a entender con esto. Usted tiene relación con ciertas personas, amistad con ciertas personas, y usted para esa persona va a ocupar un lugar. ¿Sí o no? Sí. Para unas personas usted es bien cercano, pero para otras no. Y a veces nos sentimos mal porque usted quiere ser cercano de alguien, pero esta persona con quien usted quiere ser cercano no le da el espacio, y él ya tiene otro cercano. Entonces usted se siente mal, se siente relegado. No se sienta mal. Es que el espacio que ellos tienen se lo han ganado de alguna manera. Es que, hermano, ¿por qué en lugar de sentirnos mal no nos preguntamos: ¿qué tendría que hacer yo para ocupar ese lugar? Imagínese usted dígame el nombre de un discípulo, un Judas, que ese yo creo que de plano ya si se preguntaba era el colmo, va, pero pero cualquier otro va. ¿Y por qué el Señor solo llama a Pedro y Jacobo y Juan, y que tiene preferidos? ¿Y por qué aquí? Imagínense si nosotros fuéramos parte de esos 12 y no nos llamaba el Señor. Le hacemos un escándalo. ¿Y qué corona tiene Pedro, Jacobo y Juan, pues? Bueno, yo le puedo decir cuál corona tienen: la que el Señor le quiso dar, porque Él es el que dice la Biblia que Él honra a los que le honran. Entonces, como Él dice, ¿verdad? Como hay un principio que se aplica y dice: tú ora en lo privado y tu Padre te responderá en público. Entonces yo le puedo decir una cosa: honra en lo privado y tu Padre te honrará en público. Nadie sabe por qué va. Y si nos vamos todavía más profundamente, ¿y por qué solo Juan se recostaba en el costado del Señor? ¿Y por qué solo Juan se llamaba el amado? Entonces quiere decir de que después de estos tres había uno todavía más. Pero hermano, perdóneme, es que hay cosas ganadas, hay privilegios que se adquieren, se ganan. Es que mire, ¿sabe cómo es esto? ¿Cuántos son papás aquí que tengan varios hijos, no solo uno? Usted dice: yo a todos los amo igual. ¿Sí o no? Sí, pero hay privilegios ganados. Usted no va a tratar igual al hijo que le ayuda a lavar los platos, al hijo que le ayuda a hacer la limpieza, al hijo que siempre hace las cosas, que el otro hermano que de verdad, no, perdón, usted le va a dar de comer igual, sí, porque la comida es un derecho, pero a la hora del gustito, no, papito, va a ser otra cosa. Y si usted no lo hace así, es porque usted está equivocado, porque hay gente que tiende a premiar al que no debe premiar. Entonces, pero yo no sé, esa es otra enseñanza. Entonces habría que preguntarle al Señor, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a encontrar la respuesta, pero yo le diría: Señor, mira, decime una cosa, entonces, para ser parte de ese discipulado de tres,
¿Qué necesito? ¿Qué necesito para ser parte de eso? Entonces el Señor, ¿qué tal si el Señor nos dijera: vení, te voy a contar lo que estos tres hacen? A ver, ¿estás dispuesto? La cosa cambia. Porque entonces no es interés. Porque ¿qué interés puede tener Jesús? Es que no es interés. Pero es que, hermano, perdóneme, pero es que hay derechos adquiridos, hay privilegios ganados. Entonces esta porción me enseña tremendas cosas. Esto me muestra que hay rangos, posiciones que se obtienen, oiga, por el interés y el esfuerzo que se demuestra. ¿Usted cree que yo le voy a dedicar el mismo tiempo a alguien que nunca viene? Y que yo veo que nada que ver, pues. Y que allá, ¿verdad?, cuando aparece de vez en cuando, y cuando aparece me viene a decir: pastor, yo necesito saber si me puede atender. Y en cola tengo para atender gente que nunca falta, que está ahí. ¿A quién cree que voy a atender primero? Es lógico, hermano. Es que no puedo. ¿Y cómo le voy a decir al que está siempre ahí? Fíjate, hermano, que no puede. Y fíjate que, y después se dé cuenta que vine a atender a alguien, hermano, y que vine a atenderlo 4 horas. Y después se va a desaparecer 2 meses. Y para colmo de males, ni va a hacer lo que le aconsejé. Entonces, de verdad, hermano, es que no podemos estar en el mismo puesto. Eso me enseña que entonces quizás debo poner más de mi parte. Esa palabra interés yo la llamaría compromiso. ¿Qué grado de compromiso vio el Señor? Imagínense en Pedro, hermano. Si estuvo dispuesto a volarle la oreja, no la oreja, la cabeza. Que le falló el pulso, otra cosa, hermano. Porque usted cree que él dijo: le voy a volar la oreja a este. No, hermano, le voy a volar la cabeza. Pero ¿y usted cree que Jesús, al ver dispuesto a matar por mí? Y aun cuando hablemos muchas cosas de Pedro, pero como hablaba, le decía al pastor César, qué tremendo ver lo que dice la Biblia, que Pedro, aunque sea de lejos, pero le seguía. ¿Y dónde estaban todos los demás? Cuando Jesús estaba en todo su proceso de ser juzgado, entregado, azotado y por último hasta crucificado, ¿dónde estaban los demás? Entonces, pero Pedro, aunque sea de lejos, lo seguía. Entonces, hermano, ahí usted puede sacar algunas razones, ¿verdad? ¿Y quién fue el que contestó cuando le preguntaron? Dijeron: ¿y ustedes quién dicen que la gente que soy yo? Y dijeron: tú unos dicen que eres Elías, ¿y ustedes? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, esto no te lo reveló carne ni sangre. Entonces, ¿qué interés había en él? Pues quiere decir de que había, hermano, un trato diferencial. Le voy a hacer otra pregunta. Ay, Padre bendito. Y usted como esposo, usted imagínese que invita a comer a varios a su casa, pero entre tales está su esposa, que no es una invitada, porque ahí vive, pero ¿a quién va a tratar mejor? Imagínese, al invitado. ¿Por qué? Porque usted quiere honrarlo y agradarlo. A ella la tiene siempre, ¿verdad? Entonces viene usted y dice: no, mira, vamos a honrarlo. Si los invitamos, los vamos a honrar. Es una honra, hermano. Es que mire, el reino de los cielos es una cultura. Y si algo nos hizo tremendo daño a nosotros fue la religión. Porque la religión no nos enseñó a honrar.
Por ejemplo, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y es el primer mandamiento con promesa. Quiere decir que la honra es un mandamiento del Señor. Dice que los ancianos que predican en la iglesia sean tenidos por doble honra. O sea, la honra es parte de esto, hermano. Nosotros no podemos caminar sin honra. Debemos aprender, hermano. Y si Pedro ocupaba un rango, Pedro, Jacobo y Juan ocupaban un rango, no se les tenía que honrar. Y no dice la Biblia acerca de los que están en eminencia. Es que, hermano, no podemos ser nosotros, ¿qué le puedo decir yo? Cerrar nuestros ojos ante tales cosas. Le voy a poner un ejemplo. Supóngase que el día de mañana, o dentro del día que sea, el domingo, padre, no va a estar profetizando yo aquí. El domingo apareciera el señor excelentísimo presidente de la nación diciendo que viene a oír palabra. ¿Qué hacemos? ¿Lo sentamos ahí en las gradas? ¿O lo dejamos ahí en el parqueo? Hay que ver dónde se quede el hombre de esta manera. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué tendríamos que hacer? Porque es una autoridad. Entonces, pero ¿qué pasaría si se le honra y usted dice: ¿y este por qué? ¿Y este qué corona tiene? Le voy a decir qué corona tiene: la que Dios le ha dado. Porque es una autoridad, pues. Entonces, aquí podemos ver nosotros. ¿Y quién puede establecer esto? Porque esto no lo establece el hombre. Entonces yo aprendo aquí. De todos los discípulos que el Señor tenía, llamó a 12. De los 12 llamó a 3. Y de los 3, 1. ¿Cómo se ganaron eso, pues? Entonces yo aprendo una cosa: Señor, ¿será que yo tengo que poner más de mi parte? En el trabajo, ¿cómo lo puedo aplicar en mi vida diaria? Señor, si no me toman en cuenta es por algo, pues. ¿Será que yo soy el que critico, el que nunca colabora, el que cuando piden que se quede 5 minutos más siempre reniega? Entonces, ¿qué me van a andar tomando en cuenta? Pero si soy de los que cuando dicen: miren, fíjense que la cosa no va tan bien, hay que poner un poquito más de eso. Sí, no se preocupe, aquí estamos, vamos. Entonces, lo van a tomar en cuenta. O si usted es de los que al jefe ni siquiera lo respetan, y de los que tienen el concepto de que es ser yo llevarle un café al jefe, entonces nunca lo van a tomar en cuenta. Pero si usted comprende lo que es honra y no tiene problema decirle: jefe, ya tomó café. Mire, jefe, le pasé comprando un café. Es que no es ser yo, eso se llama honrar. Es parte de una cultura. Hermano, yo he recibido muchísimas bendiciones en mi vida por entender el tema de la honra. Eso es algo, hermano. Se lo enseñé, en mi casa se enseñó desde que mis hijos eran pequeños cuál era el lugar que a mí me tocaba ocupar en la mesa. Porque hay una honra. Usted es cabeza de hogar y no lo honran, está perdido. Perdidísimo. Está bien perdido. Mira, usted es cabeza de hogar y le dan el chirajo más chiquito de carne. Ay, Padre Santo. Entre usted no, usted no es nada, hermano. Perdóneme. Es que mire, hermano, perdóneme que se lo tengo que decir con la sencillez que me caracteriza. Pero es que mire, el Señor lo dice así: mire, soy yo, Señor, ¿dónde está mi temor? Soy yo vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? O sea, el Señor dice: no, detenete un momentito, vos andas llenándote la boca diciendo que yo soy tu papá y no me honras. Entonces igual, vea, usted: no, sí, mi esposo. ¿Y dónde está la honra? ¿Cómo trata a su esposito usted?
Sé que usted debería, mire, con lo que se predica en esta casa, usted, mi hermana amada, debería ser ya tipo Sara, que le llamaba mi señor a Abraham. ¿Dónde está la honra? Si usted, hermana, ¿dónde está la honra si a su esposo le dice: hey, fulano, vení? ¿Cómo? No, momentito, si no le estás hablando al chero, no le estás hablando al paletero, que no, le estás hablando a tu cabeza. Honra. ¿Cuántas cosas se corregirían en los hogares si hubiera honra? ¿Y por qué me meto a hablar de estas cosas yo? Es que no puedo dejar de ser, hermano, mire, es que qué difícil, pues, pero no puedo dejar de ser. Mire, pero como esto fue una cuestión que la religión arruinó, porque incluso metió estos conceptos hasta dentro de los temas ministeriales, y por eso se llegó a creer en un tiempo, ¿verdad?, que el siervo de Dios tenía que ser, hermano, ¿qué le puedo decir yo? El más arruinado de todos, pues. Si la gente andaba los zapatos rotos, él tenía que andar los más rotos, porque eso se creía que era lo correcto, y no es cierto. Porque entonces, ¿cómo es que la cosa viene, que la bendición desciende o llega o baja por la cabeza? Entonces, lo que debemos entender es una cosa: hay rangos y no podemos pelearnos con eso. Usted reconozca y valore. Mire, si a usted lo invitan a un lugar y usted en ese lugar le dan un rango, usted no se pelee. Ese es el rango que tiene, y usted agradézcalo y gracias, Señor. Yo, como mire, yo tengo el asunto de que yo, a donde me invitan, donde me sienten, hermano. Aunque vaya a ministerios que están bajo cobertura, donde me sienten, tengo una gran bendición. La vez pasada en un evento ahí con los pastores González, me dicen: pastor, usted va a predicar tanto tiempo, y cuando le falten 10 minutos le van a poner un cartelito ahí para avisarle. Perfecto. ¿Sabe qué pasó? Yo estaba predicando encendido, hermano. Ya me puede usted que. Y me pusieron el cartelito allá, vea. Pero yo me sujeté, porque yo no les iba a arruinar el evento. Entonces vine yo y porque, hermano, yo entiendo. Si yo llego a la iglesia de ellos o donde sea y me dicen: pastor, allá siente, ahí me siento, hermano. Yo no tengo problemas. ¿Sabe por qué? Porque he comprendido una cosa en la vida, hermano. He comprendido que muchas veces en eso está la bendición. Mire qué pasó. Después en ese evento, ¿verdad?, hubo otra persona que le pusieron el cartel una vez, 2 veces, 3 veces. Siguió, no paró, ¿va? Y entonces digo yo en mis adentros: qué tremendo cómo nos cuesta. Yo tenía que honrar a los que estaban haciendo el evento, porque ellos lo que lo estaban haciendo, no yo. Entonces, igual nosotros, ¿verdad?, cuando llegamos a un lugar, nos otorgan un rango. Respetémoslo. Otra cosa, otra pregunta: ¿qué nuevas verdades aprendo de esa porción? ¿Qué cosas nuevas acerca del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? ¿O qué otras verdades, qué verdades nuevas estoy adquiriendo? Ya me di cuenta de una verdad que no me había dado cuenta yo en esa porción, posiblemente, ¿verdad? El hecho de que lo que hablábamos de Moisés, que no hallaron el cuerpo por ningún lado, pero ahí aparece transfigurado. Tremendo el Señor, ¿verdad? Como quien dice: este cuerpo no lo tocan. ¿Y para qué? Otra cosa, ya que mencionamos eso, ¿y para qué quería el cuerpo de Moisés Satanás? Pues, ¿se da cuenta qué tremendo? Ahí no podemos ir metiendo a cosas más profundas. ¿Para qué quería el cuerpo de Moisés el diablo? Wow. Yo me pregunto, ¿qué podía hacer, va? ¿Y qué tal si lo preservaba? Porque por ahí dicen que hay un fulano allá por Rusia, no sé dónde, que está preservado desde hace no sé cuánto, como que está cabalito como recién cuando se murió, así lo tienen en una
que todo el mundo lo llega a venerar. Capaz que hubieran hecho lo mismo con Moisés, y lo hubieran tenido ahí. A saber cuántas cosas más pudieron haber hecho. Entonces el Señor escondió el cuerpo. Es como la pregunta va: ¿y por qué el Señor escondió el arca? El arca del pacto. ¿Por qué nunca más apareció? Ay, hermano, es que si esa arca apareciera, fueran colas de miles de personas ir a venerar el arca, a tocar el arca. Porque cuánto, hasta Israel mismo llegó a creer que el arca era la que les daba el poder, hasta que el Señor les hizo perder una batalla con todo y el arca, para que se dieran cuenta: no es el arca, señores, es mi presencia la que deben de tener. De cuántas cosas nuevas, qué verdades aprendo. Otra cosa: ¿qué órdenes o mandamientos o estatutos encuentro ahí para obedecer yo? Porque es bien bonito leer la Biblia cuando le da una orden a alguien, pero ¿y para mí? ¿Cuál es la ordenanza? Por ejemplo, hermano, cuando yo me doy cuenta de que el Señor Jesús, acuérdese que los mandamientos del Padre, los mandamientos del Hijo, es que acuérdese una cosa, es como que usted mire la situación desde varias ópticas. Por ejemplo, Israel como la esposa del Padre y la iglesia como la esposa del Hijo, ¿verdad? Entonces, los mandamientos del Padre para Israel y los mandamientos del Hijo para la iglesia. Como que usted mire también, hermano, cuando habla la Biblia, los dones o el don del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Entonces usted se da cuenta que hay está como seccionado. Entonces, ¿qué mandamientos hay para mí ahí? ¿Qué me está pidiendo la Escritura a mí? Otra cosa: ¿qué ejemplo encuentro aquí que yo pueda seguir o copiar? Otra: ¿qué advertencias encuentro? ¿Qué miro yo ahí de lo que me tenga que cuidar? Perdóneme que lo tenga que mencionar otra vez, ¿verdad? Pero ahí dice que estaban cargados de sueño. Entonces, ¿de qué me tengo que cuidar? De eso. Porque no solo habla del dormir natural, sino de la somnolencia espiritual. ¿Cuánta gente pasa de noche en el mensaje? Y usted le pregunta al final: ¿y de qué se trató? Ay, no sé, ya me voy a acordar, espérate, ya me voy a acordar. Y fue una somnolencia. Y cuando usted se da cuenta, si vio una película y le pregunta de qué se trató, se la relata. Entonces no es que no tenga, no es que le falte mente. Porque viera, hermano, que los hijos de Dios, si algo tenemos, que inteligentes somos. Mira al que está a la par y dígale: yo te veo vivo, buxo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué promesas encuentro ahí? Fíjese que hay una cosa linda que se ve ahí en esa porción, ¿verdad? En la porción de Mateo complementada con la de Lucas. Porque Jesús, antes de ir a la cruz, se transfigura y se le presenta a los discípulos, y Moisés y Elías, y hablan acerca de todas las cosas que le tenían que acontecer al Señor. Y eso también es una figura para nosotros como iglesia, de que cuando nosotros estemos cerca, o esté cerca el tiempo en que nosotros tengamos que salir de esta tierra, también vamos a ser avisados. No vamos a ser encontrados nosotros así como sorprendidos como ladrón en la noche. Es una promesa que el Señor nos ha dado. Así que hacer esta aplicación muy personal antes de enseñársela a otros. Tenemos que aplicarla en diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, si la fe de los discípulos se fortaleció
al ver al Señor transfigurarse, oír la voz del Padre, ver a Elías y a Moisés, también la nuestra tiene que ser fortalecida. Así que como conclusión, esta es la tarea para usted. Para la próxima clase, todos los que están aquí y los que hoy quizás no pudieron venir, algunos me avisaron que no iban a poder estar, pero que iban a ver después la transmisión. Yo necesito que cada uno, no en pareja, ¿verdad? Cada uno, aquí sí que de plano, ¿verdad? Que no es. Yo le decía a mi esposa, no me vayas a andar revisando los bosquejos, porque esto es tuyo, mamita. Cada uno va a escoger una porción de la palabra según el Espíritu Santo le dé. Y para la próxima clase la va a traer dividida en 3 partes, en 3 páginas. En la primera página va a escribir y va a desglosar qué dice esa porción. Y ahí va a sacar todo lo que usted pueda extraerle a esa porción. En la página 2, usted va a poner qué quiere decir esta porción, sacado también del manual. Y por último, en la página 3, cuál es la aplicación o las aplicaciones que usted puede sacar de esa porción para su propia vida. Usted tiene libertad de escoger la porción que quiera, sea una ya conocida, una que usted ya ha usado o una nueva, como usted quiera. Aquí hay libertad. Entonces, para la próxima clase vamos a tener un espacio donde de alguna manera, yo no sé cómo, dedocrática o democrática o no sé, vamos a tener el espacio de que algunos de ustedes, los que quieran hacerlo, puedan pasar para exponernos lo que han traído, lo que pudieron hacer, lo que lograron sacar. Es decir, de esas 3 páginas, por ejemplo, yo voy a escoger a alguien, hermano, venga y usted dígame qué porción escogió, usted me va a narrar la porción, la vamos a leer y yo le voy a preguntar, vaya, dígame qué quiere decir esta porción. Y usted me lo va a exponer a todos los que estamos aquí. Voy a llamar a otro y le voy a decir, ¿usted cuál porción escogió? Y usted me va a decir, la vamos a leer y le voy a decir, dígame qué quiere decir esta porción. Y por último, quizás vamos a llamar a alguien más, le vamos a preguntar qué porción escogió, la vamos a leer y le voy a preguntar cuáles son las aplicaciones que usted ha sacado de esa porción para su vida. A lo mejor podamos tener el tiempo suficiente porque la otra clase se va a tratar solo de eso. El otro jueves no tenemos clase. El otro jueves es el cierre del primer módulo. Es práctico y es ejercicio. Es que mire, hermano, a nadar no se aprende afuera de la piscina. A nadar se aprende adentro del agua. Yo me acuerdo, hermano, que a mí me pusieron en clases de natación, pero lo primero que me dijeron fue métase al agua. A mí no me anduvieron diciendo, vaya, mire aquí afuera, hágale así. Adentro. Entonces, hermano, y lo que le quiero pedir de todo corazón es lo siguiente. Número 1, hágalo con libertad. Nadie lo va a juzgar, nadie lo va a señalar y mucho menos nadie se va a burlar o reír de cualquier cosa que salga. Porque aquí estamos todos, empezando por este servidor, aprendiendo. Yo le decía a mi hermano Omar que para mí hace una gran bendición volver a revisar todo este material, hermano, y refrescar tanta cosa. Entonces yo estoy aprendiendo y quiero aprender de ustedes también. Cada quien tiene una óptica, cada quien tiene una forma de ver las cosas. A lo mejor lo que ustedes ven yo no lo veo. Entonces imagínense cuando ustedes pasen y expliquen la porción que escogieron y lo que encontraron, muchos vamos a decir, eso no lo había visto yo, ¿verdad? Así es que no se preocupe, usted va a aprender el próximo jueves de los demás,
pero también va a aprender a romper algunas cosas. El pánico escénico, la pena. No se preocupe, que aquí el Espíritu Santo. Mire, yo le voy a decir una cosa. Usted puede ser una persona penosa para pararse en público, pero media vez la unción venga sobre usted, esa pena se va. Porque aquí ya no es usted, ni son su fuerza, ni su capacidad, sino que el Señor. Y cuando ya le va a pasar la que le pasa a todo el mundo, hermano, que ya le dan el micrófono, no lo suelta. Hermana, dígame. Cuando dice una porción, podemos escoger una o son varias. Un pasaje, un acontecimiento. Puede ser un solo versículo o un acontecimiento X, que así como el que escogimos ahora, que son 7, 8 versículos, ¿verdad? Lo que les va a pasar es que aquellos que dicen que no pueden hablar, después nos va a tocar estarle quitando el micrófono, porque mire, hermano, yo le he dicho al Señor una cosa. Mi propósito con este seminario no es que usted sepa más. Ese no es mi propósito. Mi propósito es llevarlo a la práctica. Y la práctica es que usted pueda compartir la palabra del Señor. Ya sea que usted la pueda predicar de la manera así como estamos aquí, con un micrófono predicando en un púlpito, o predicarla en un grupo, o como sea, pero que usted pueda predicar. Yo sé que algunos ya predican y qué bendición, pero que enriquezcan, pues, ¿verdad? Y los que nunca lo han hecho, lo van a hacer. Amén. Así que póngase de pie. Damos gracias al Señor. Si usted para el próximo jueves, le quiero pedir, perdón, se me olvidaba. Lo que necesito es que todos lo traigan el trabajo impreso o escrito. ¿Por qué razón? Porque aunque usted no pase, lo va a dejar. Porque yo tengo que revisarlo para ver si todos lo hemos hecho. Porque si no, usted va a decir, no me llaman a mí, entonces ya se salvó. No, lo tengo que revisar. Le pone su nombre y el trabajo, y si a usted no le toca exponerlo, pero va a quedar aquí, porque a lo mejor hasta no sirve. Ya me da material para predicar yo un buen tiempo. Está bueno. Dígame. Por ejemplo, yo así, Ajá. ¿voy a tomar un capítulo o solo un versículo? No, un acontecimiento, algo, por ejemplo, en un capítulo pueden haber pasado varias cosas. Escoja una. Por ejemplo, Isaías 41:9. Va. Escoge el 9 y ahí lo desglosa. Y lo desglosa como usted, el Señor, se lo ponga. Y cómo le habla a usted. Va. Y qué palabras encuentra. Todo. Fíltrelo con el material que hoy nos dieron. Mire, aquí nos vamos a dar cuenta de una cosa. Aquí nos vamos a dar cuenta que el Señor es tan maravilloso que a todos nos ha dado una gracia diferente. Entonces, lo lindo del cuerpo es ser edificados con las diferentes gracias que Dios ha derramado. Entonces, eso nos va a ayudar mucho. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias. Señor, es una bendición el poder aprender cada día. Tu palabra edifica. Tu palabra, Señor amado, bendice. Tu palabra prospera. Tu palabra limpia. Tu palabra libera, Señor. Tu palabra sana. Tu palabra, Señor, hace múltiples operaciones en nosotros. Y hoy la hemos estudiado, Señor, mi Dios, pidiéndote de todo nuestro corazón que esa palabra opere primero en nosotros, para luego, Señor, poderla trasladar a los demás. Te pido en el nombre de Jesús que todos los que este día, Señor, nos hemos reunido y los que van a tener, Señor, contacto con este material, Padre, puedan ser edificados y su vida espiritual también pueda crecer, Señor, y esa parte que anhelan de poderte servir predicando tu palabra pueda irse cumpliendo, Señor, cada día más en sus vidas. Gracias, papá, te doy por el auxilio de tu Espíritu Santo. Gracias por este bendito material que también, Señor, fue de tanta bendición para mí en los tiempos de mi formación. Gracias, Señor. El mismo efecto que ha hecho en mí, estoy seguro que lo hará en los
de más. Gracias, Padre bendito. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.